¿Has pensado en la vida que te queda? Sin importar tu edad, ¿has pensado en que tu tiempo es finito? Este 29 de junio la gran sacerdotisa te invita a descubrir lo que vale la pena, aquello que vas a priorizar para que ese tiempo que transcurre esté bien empleado. Recordemos que Capricornio es el domicilio del planeta Saturno y que este planeta nos llama a construir autoridad, a trabajar con determinación y a tratar con el mundo físico, no solo para generar nuestra seguridad, sino también para contribuir a la humanidad con el fruto de ese esfuerzo. ¿Cómo se ve afectada la energía de cada signo zodiacal a raíz de estas fuerzas para la próxima luna llena? Sean todos bienvenidos a esta reflexión. El paso al signo de Capricornio en la rueda zodiacal nos vincula con la soledad de las cumbres, con la resiliencia y determinación de las cabras que ascienden y permanecen al borde de los abismos, sin que se note el esfuerzo, sin que el miedo se apodere de ellas. Capricornio como referente nos vincula al momento en el que el ser humano ha aprendido a enfocarse y ha empleado la energía necesaria sin importar la inclemencia de las circunstancias para llegar a la cima. Pero no todos son fortalezas y habilidades. Esta realidad capricorniana también nos hace pensar en la dureza del tiempo, en las ataduras innecesarias y en la terquedad que nos extravía cuando por estar enfocados en algún propósito que consideramos valioso, dejamos escapar otras posibilidades. En relatos antiguos encontramos un pasaje íntimamente conectado con la energía que exploramos hoy. Apolodoro nos cuenta que Gea, la tierra, enfurecida por la caída de los gigantes a manos de los dioses, engendró junto con el tártaro a Tifón, un ser colosal mitad bestia y mitad hombre que luego, durante la huida de los dioses que se refugiaron en Egipto, apareció para atacarlos. En ese momento el dios Pan tuvo la serenidad para sugerir una medida preventiva. Aconsejó a los dioses cambiar su apariencia para evadir al monstruo. Higino nos narra en Astronómica que, siguiendo su consejo, Mercurio se transformó en un ibis, Apolo en una ave llamada Tracia y Diana en un gato. Pan adoptó la forma de una cabra con cola de pez mientras se arrojaba al agua. Luego Zeus mismo acudió en su ayuda. Según el relato de Apolodoro, la lucha fue brutal, pero el feroz enemigo de los dioses fue finalmente derrotado. Higino también nos cuenta en su Fabulae que Zeus, complacido por la sagacidad de Pan al ofrecer el consejo que ayudó a salvar a los dioses, le rindió homenaje inmortalizando su forma caprina en la constelación de Capricornio. Pan es resiliente, el capaz de encontrar soluciones bajo presión y de resistir los inesperados embates de la vida, fue reconocido a través de este singular episodio. La luna llena se une a la energía caprina para llamar a la construcción de nuestra realidad, a la buena administración del tiempo que tenemos, no el que pasó ni el que vendrá, el que transcurre ahora y que no deberíamos dejar escapar. La vocación, el liderazgo, nuestras ambiciones dependen de una buena canalización de esta fuerza. Capricornio es el ser humano que se compromete y finaliza, el que ve la disciplina como una fortaleza y no como un castigo. Es un hecho que el tiempo bien empleado es el que transforma nuestra realidad y nuestro entorno. Esos proyectos que se quedan en deseo, esas tareas que nunca se concretan y esos sueños que se mueren tras ser pospuestos indefinidamente deben ser revisados para contestar nuestra pregunta inicial y poner de una vez por todas nuestra dedicación a construir la vida que merecemos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos llevará a realizarnos como individuos? Va una reflexión para cada signo zodiacal durante esta potente y terrena luna llena en Capricornio. Aries. Aprender e integrar lo aprendido a proyectos conjuntos puede transformar tu vida. ¿Cuál es tu vocación? Si conoces tu propósito, no te desviarás. Tauro. El tiempo corre a tu favor. Ahora cuentas con el impulso y el dominio necesarios para iniciar y concretar tus ideas. Géminis. También debes aprender a cuidarte. Tu estabilidad y bienestar se beneficiarán de tu ingenio. Cáncer. La disciplina y la sensatez serán imprescindibles si quieres cristalizar tus objetivos. No te dejes arrastrar por la fantasía. Leo. Protege tus sueños. No traiciones tus propósitos más preciados. Sé paciente y firme en tus convicciones. Virgo.
Cuídate de la excesiva exposición pública. Atesora y siembra tus planes en silencio para que la energía no se disperse. Libra. La realización de tus metas se ve favorecida y sientes más seguridad a la hora de decidir. Cree en tus iniciativas porque tu constancia será bien recompensada. Escorpión. Tiempo de grandes lecciones de vida. La generosidad y la capacidad de proteger mejoran tu experiencia. Una sana relación con los demás enriquece tu posición en el mundo. Sagitario. Revisa lo aprendido para construir tu bienestar, Sagitario. Un sabio equilibrio entre la cautela y el impulso te llevará a aprovechar al máximo tus habilidades. Capricornio. Puedes brillar si canalizas tu creatividad y moderas tus prevenciones. Tu temperamento puede traicionar tu búsqueda de estabilidad. Acuario. Tu intelecto se expande y puedes llegar a concebir grandes proyectos. Déjate llevar por los cambios y protege lo que consideras más valioso. Piscis. Aterriza tus emociones, Piscis. Protege e impulsa tus propósitos aunque te parezcan demasiado inusuales. Luego del miedo y la opresión está el yo, eterno y poderoso. Más allá de la angustia permanece la vida, abierta y accesible. Las cadenas que apresan pueden ser removidas si lo decido hoy. Es importante que nada me detenga. Vive el ritual. Elévate. Si este mensaje te acompañó de alguna forma, te invito a dar like y a suscribirte para que exploremos juntos más arquetipos.